que esté en su posibilidad, pues encender la cámara para eh, dar inicio pues en este tercer día. Si quieres, Daniel, esperamos un minutito más para que se conecten más y iniciamos. Buen día a todos. Buenos días, buenos días. Buen día. Buen día, Fray, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias, hermana Daniela. Bien, gracias. ¿Y usted? También, muy bien. Qué Me iba a bueno. las corridas porque ya esta madrugada tengo que viajar, pero bueno, ahí andamos, Ah, preparando todo así, ya sí, listo. qué bueno, muy bien. El sínodo nos espera, veremos. Empieza el 4 de octubre, ¿verdad? Sí, solo que ahora el 29 hay una vigilia en Plaza San Pedro abierta que se llama Together, algo así. Y después son 3 días de retiro antes del inicio, y eso va a ser a las afueras de Roma, pero va a estar dividido, es decir, los invitados miembros van a estar todos juntos, los que vamos como facilitadores o los teólogos vamos a acompañar el retiro virtualmente desde la Unión Internacional de Superioras Generales. Por la tarde un bus nos lleva hasta ese lugar que creo que es a 1 hora de Roma, y ahí ya se comienza a hacer el ejercicio de conversación espiritual como para ir caldeando el corazón a la luz de los puntos que va a dar el padre, el dominico que fue general tan famoso. Bueno. Bueno, ahora no me Y, acuerdo. y entonces, pero porque yo estaba leyendo que la mayoría eran obispos para que se quede los que participan en el sínodo, ¿verdad? A ver, el sínodo es sínodo para los obispos, pero hay una participación proporcional. Timothy Radcliffe, ahí está. Hay una participación proporcional, siempre el mayor número va a ser de los pastores, pero hay un número muy importante de laicos, de consagrados, Religiosos, sí. sí, religiosas, religiosos, laicas. Esa es Entonces, como la novedad, ¿verdad? sí, sí, claro. Y bueno, y también cómo se va a trabajar en la asamblea, porque va a ser en el aula Paulo VI. Se van a sacar todas las sillas, que es una sala, un salón muy, muy grande, porque no se entra en la sala propia que tiene ya el sínodo habitualmente para sus asambleas. Y ahí se van a poner mesas redondas, circulares, y en cada Ah, ok. mesa van a estar sentados más o menos por lengua entre 11 y 12 integrantes o 13, con un Entonces la dinámica facilitador. también. Sí, no, cambia toda la dinámica, con un facilitador, con un secretario externo y un secretario que a su vez nombra el grupo para hacer la confrontación final entre facilitador y los dos secretarios. Y así va a transcurrir toda la asamblea. Es más, cuando nos reunieron ahora, nos comentaron que hasta el mismo Papa quiere estar sentado en una mesa circular, pero, o sea, no tener la típica presidencia, ¿no? La mesa larga frente a, sino también en una mesa formando comunidad un poquito más elevado para poder visualizar toda la sala, porque también él tiene que conectarse con los grupos, con las personas que luego van a intervenir. Así Wow, que como experiencia de novedad interesante. va a ser muy rica, y aproximadamente van a haber unas 6 horas de conversación espiritual diarias, los momentos de conversación. Luego hay un ida y vuelta, o sea, se hace conversación, se vuelve, todos nos dirigimos nuevamente a la sala. No sé si la conversación, creo que va a ser en la misma aula,
que habrá que ver eso, no tanta gente, si no hay molestia o nos direccionarán a otros lugares. Y en el aula cada grupo aporta a la asamblea la hace como un feedback, se vuelve nuevamente a los grupos a trabajar con los aportes que la asamblea dio, y hay posibilidad de algunas intervenciones libres, que siempre hay que anotarse con anterioridad y tienen unos minutos solo de participación, pero muy pocas, no como en otro sínodo, donde todos los que iban como en calidad de auditores y obispos miembros tenían la posibilidad de hablar todos 4 minutos cada uno. En este caso no, son pocas intervenciones. Y bueno, y luego el sínodo no va a terminar con un documento, va a quedar abierto un año más de discernimiento de los puntos emergentes que salgan, y en ese año implicará un diálogo fuerte con los diversos dicasterios a los que les afecta algunos puntos. Por ejemplo, hay algo muy fuerte que es la formación en los seminarios, etc. Entonces, bueno, habrá que hablar con el dicasterio para los obispos, también un diálogo con doctrina de la fe, con los mismos con el mismo derecho canónico, ¿no? Porque hay cosas que tocan, por cierto, o deberían tocar alguna renovación Toda del una derecho. renovación Sí. del sínodo. Sí, sí, entonces va a haber como un año de discernimiento para llegar a la segunda asamblea. Nuevamente ahí se hará la misma dinámica y ya como aterrizando algunos puntos, y a partir de ahí el Papa tomará algunas decisiones y saldrá como un documento orientador de exhortación como en todos los sínodos, pero no quiso en este porque si no pareciera como que ya terminó y ya está, nos queda ese sabor de cerrado. Entonces, como el sínodo es proceso y ya estamos en sínodo, me parece muy rico lo que el Papa Francisco está promoviendo, ¿no? Y la Secretaría como tal, hacernos sentir en camino, en proceso, no acabado. Y Sí. reposar la experiencia, ¿no? Exacto, sí, porque el espíritu sigue trabajando en el tiempo y el discernimiento requiere de serenidad, de una búsqueda coral también, de acuerdo a lo que se vaya suscitando en esta asamblea. Creo que va a ser muy rica, una experiencia fuerte del espíritu, si dejamos que este espíritu entre también, ¿no? A la asamblea, por cierto. Vamos Dios a pedir quiera. por ustedes. Bueno, gracias, muy amables. Gracias. Bien, Pablo, ¿estamos? Luego de esta introducción, bueno, ya que estábamos nombrando al espíritu, queremos que este mismo espíritu se haga presente en esta sala, que es también un espacio de búsqueda conjunta, de discernimiento, de dejar que algunas cuestiones nos toquen y que podamos pensar, ¿no? Cómo darle forma, cómo encauzarlas. Creo que eso es muy importante para la vida religiosa, no solo escuchar algunas cuestiones que movilizan nuestro interior, sino también buscar cómo aterrizarlas en nuestras distintas realidades. Que este espíritu ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nos regale una fe recta, una sólida esperanza, un amor grande, sentido, conocimiento y profunda humildad, para poder descubrir el querer de Dios, su voluntad, hacerla propia, ponerla en práctica y seguir caminando en este sentido de iglesia y cada vez más unidos como vida consagrada para ayudarnos. Que María, Madre de Guadalupe, esté presente también en medio nuestro, ella que estuvo a la escucha del Hijo amado, nos enseñe también a abrir los oídos del corazón, a rumiar en nuestro interior la palabra de vida y a poder hacer un ejercicio de renovación que tanto anhelamos y deseamos. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy a dar como ese pasito final. La intención está puesta en seguir pensándonos como vida religiosa en perspectiva contextual y a ver si hoy podemos visualizar algún horizonte de novedad. Cuando digo si podemos visualizar es porque intuimos el hacia dónde, pero cada uno también tendrá que dialogar con sus prácticas institucionales y con el carisma que se ofrece, ¿no?, a la vida de la Iglesia. Y estos desafíos a futuros, algunas pinceladas, ¿no? Cuando hablamos de novedad, parece que a veces se nos prende el corazón. Bueno, ya vamos a tener la receta. No, la novedad hay que crearla, pero visualizamos más o menos hacia dónde tenemos que direccionarnos y caminar.
Entonces el objetivo de hoy, pasábamos por hacer memoria agradecida de nuestro pasado, por vivir con pasión lo que nos viene dado, pero también queremos invitarnos a abrazar el futuro con esperanza, para abrirnos a la confianza, la creatividad y el diálogo, en medio de un camino muy incierto, de las incertidumbres que caracterizan estos tiempos actuales, en la búsqueda de nuevos horizontes. Porque no es fácil este tiempo, no vemos con claridad hacia dónde caminar, pero ciertamente tenemos que ayudarnos al menos a mantener en pie la esperanza. Y eso es lo que también desde este continente de la esperanza queremos ofrecerles en el caminar como vida religiosa, ¿no? Con osada esperanza hasta que despunte la aurora de un nuevo amanecer. Algunos puntos que vamos a recuperar o a tocar es sentirnos como habitantes de un contexto en transformación, pensar en el momento actual que estamos viviendo y hacia un horizonte de sentido, marcando algunos rasgos y en donde intuyo que tenemos que ayudarnos a hacer. Bueno, por aquí quiere ir este camino. Primeramente, comenzar compartiéndoles que nuestro proceso vital y en nuestra historia de fe, nuestro proceso vital y nuestras historias de fe, nos encuentran buscando modos de vivir y de volver a dar nombre a nuestra identidad, o de recuperar la identidad desde la clave de sentido. El tiempo presente se nos da como un periodo muy cambiante, muy imprevisible. Vivimos y hablamos de un cambio de época, lo que significa que somos conscientes de formar parte activa y pasivamente de la desarticulación de muchos sistemas que nos preceden en el tiempo y que formaban parte de nuestra trama institucional, de nuestras concepciones, de nuestras prácticas. Y por otro lado, también somos conscientes de ser parte, aunque no sé si participantes, queremos ser parte, pero no sé si participamos activa, responsablemente, en la gestación de un nuevo modo de ser. Somos conscientes de necesitar otras formas de posicionarnos y de actuar en esta realidad, en esta historia. No tengamos miedo. La sustancia última o primera de la vida religiosa sigue estando en pie. No es que vamos a mover qué, no tengamos miedo. Pero sí es necesario recrearla y sobre todo dejarnos recrear por el Espíritu en esta hora. De hecho, nuestras fundadoras, nuestros fundadores escucharon una palabra a la luz de tener también ese oído puesto en la realidad, en el pueblo, en las entrañas de la sociedad de su tiempo, y a través de signos históricos y del espacio mismo contextual que les habló, con otros compañeros y compañeras de camino, a quienes también le resonó esa palabra, fueron plasmando con rasgos personales y en las circunstancias un modo de vivir X página del Evangelio. Los carismas de la vida religiosa manifestaron y manifiestan en el tejido de la Iglesia múltiples palabras de una única palabra, la palabra de vida. Y es hermoso cuando compartimos nuestros carismas, cómo cada uno acentúa una veta del Evangelio. Y eso va siendo como una mirada realmente pluridimensional de la única palabra que quiere seguir caminando en la historia. De esta forma, en todos los tiempos se fueron configurando proyectos que hicieron historia y que se enriquecieron con los propios colores, con sabores propios de las culturas, de las épocas, de las subjetividades. Y nuestras comunidades se fueron estructurando históricamente y procurando responder a diversas formas en cada momento y en cada espacio y en cada hora. Hay comunidades aquí que son nuevas, hay otras que somos muy históricas, pero ahí también está la riqueza de lo que vamos promoviendo y procurando para regalar a nuestro tiempo. En este sentido, digamos, ese primer toque de gracia
se transformó en organizaciones con inspiración carismática. Y toda organización lo que quiere es mantener viva su inspiración fundacional y tiene una necesidad vital de que sus miembros actuales sean creativos e innovadores para poder haciendo ese camino de evolución. Y los hechos demuestran que una vez que las organizaciones y las comunidades crecen, se desarrollan, crean estructuras X o estructuras de animación que frecuentemente, lejos a veces de fomentar esta creatividad, la diferencia, promover alguna disrupción para replantearnos cómo seguir caminando, sentimos que esas voces proféticas son amenaza, ¿no? Entonces no terminamos como de recrearnos. Hace pocos días, en un encuentro con religiosas aquí de Argentina, de 2 congregaciones distintas, en ambas decían cómo podemos hacer para habilitar la profecía dentro de nuestras realidades comunitarias. Porque hay hermanas y hermanos que tienen visión, que tienen palabra, que tienen como esa mirada fina del por dónde, pero muchas veces esas voces son consideradas como amenazantes. Entonces no habilitamos la profecía dentro de nuestras realidades culturales. Y empieza el agotamiento, empieza la meseta, el caminar en forma de meseta, y empieza, por cierto, el declive. La vida religiosa en estos años ha sido y sigue siendo un escenario de cambios, de transformaciones, y esto va a velocidad, a alta velocidad. También compartíamos con estas hermanas que siempre estamos como un paso atrás. Es decir, la sociedad va promoviendo cambios, va evolucionando, la vida religiosa se para, se replantea qué respuesta dar, pero tomamos tanto tiempo para pensar en esa respuesta, para discernirla, para darnos tiempo, que cuando llegamos con una de ellas, la sociedad ya cambió y entonces siempre vamos un poquito por detrás. Ciertamente estamos muy sujetos a vientos de cambio y no tenemos mucha claridad de horizontes. Y esto es peligroso, porque también puede pasar que nos casemos en pensar solo en cambios, 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 sin un discernimiento y sin claridad de horizonte. Esto forma parte, no tengamos miedo, de la humanidad toda, porque como dicen algunos autores, estamos transitando un tiempo de metamorfosis epocal. Entonces no solo le pasa a la vida religiosa, le pasa a la humanidad toda, los tiempos avanzan, nuestra gente mayor también se siente como desubicada. Yo en este momento estoy un poco cerca de mi madre, estos días que me tocó estar en Argentina, y mi mamá decía, no entiendo las formas de pago, el uso de la tarjeta, o sea, cosas que para mucha gente mayor la supera, ¿no? Y son detalles que quizás nosotros manejamos de otra manera, pero la realidad, los cambios, hace que muchos se sientan realmente en crisis. Y estamos buscando juntos, el rostro de Dios, las huellas del Espíritu, como vengo repitiendo en este día, siempre desde esa lectura de un Dios clamando en la realidad, en la historia, a fin de avanzar con esperanza hacia horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy. No obstante, esta invitación, si nos miramos, detectamos algunas constataciones. Yo las voy a poner aquí para que las visualicemos mientras las vamos compartiendo. Entonces hay algunas constataciones. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, la falta de visión sistémica. Es decir, no llegamos a entendernos como parte de un todo mayor. Nos cuesta comprender la relación profunda entre causa, efecto. A veces nos mostramos como incapaces de distinguir entre síntoma y patología, ¿no? Y quedamos muy enredados en emergencias, en situaciones que golpean, que pegan, y nos falta poner ese alto para poder hacer realmente un discernimiento en sintonía con el espíritu. Esto conlleva a no discernir claramente entre lo que es una prioridad y entre lo que es emergencia. Entonces, esa vocación de correr para aquí, para allá, atendiendo situaciones, apagando incendios, nos hacen perder también esa posibilidad de marcar con visión un horizonte.
Hace también días atrás, en Bogotá, en un encuentro, en un capítulo con unas hermanas, ellas mismas decían, ¿no?, que muchas veces nuestras autoridades, y quizás también ustedes en la formación y demás, están tan en el corre-corre para atender emergencias y apagar incendios ante situaciones que van surgiendo, que la comunidad se siente como desorientada, es decir, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Entonces todos corremos sin saber a dónde vamos. Entonces esto implica un alto y un repensar horizonte y cómo colaborarnos en las formas de gobernanza para que muchos puedan estar, o algunos, en diversos lugares, atendiendo también a la comunidad todos, sin que todo recaiga sobre una persona. Pero esto requiere de nosotros una visión adulta también y dejar de lado los infantilismos, porque a veces si no es el superior provincial el que viene, si no es el con el que puedo hablar, entonces es como que algunas hermanas hemos escuchado, yo no hablo con los consejeros, yo quiero hablar con el provincial. Entonces a veces hay que dividirse en tantas partes que, bueno, uno se la pasa corriendo. Entonces esto también hay que evaluarlo y ver. Algunas congregaciones dan pasos y destinan en su cuerpo de gobernanza a un hermano que se encarga de las obras, a otro de los adultos mayores, a otro el general o provincial para atender realmente a los hermanos. Entonces se va como diversificando la acción y es mucho más sereno todo lo que podemos hacer en ese corre-corre. También puede aparecer como otra constatación el no esforzarnos suficientemente para que lo nuevo no sea un accidente fortuito, es decir, acontece, y para que el ritmo de la novedad venga desde dentro y no desde afuera, es decir, cuando tomamos decisiones que no sean por apriete, que no sean por obligación, que no sean porque no nos queda otra o porque nos estamos ahogando, sino que el ritmo de la novedad venga de una comunidad que se sienta a discernir desde dentro y no desde la tirantez de todo lo que acontece en el entorno. Hay una tendencia a evitar conflictos y esto conlleva mucho a comunidades sumisas y sumidas en el silencio, porque los conflictos nos ayudan también a poder revisar cuestiones que estamos llevando adelante. Hace muchos años, en diversos cursos, el famoso padre Vicente Sueco de los operarios diocesanos siempre invitaba a la vida religiosa a no tener miedo a los grupos contestatarios. Es decir, en una comunidad, cuando hay gente contestataria, que pregunta, que cuestiona, que a veces da la sensación que pone un poco el palo en la rueda, pero cuando se hace desde un espíritu crítico de construcción, realmente nos ayuda. Ahora, hay mucha conflictiva en nuestra vida comunitaria. La conocemos, la percibimos, la sabemos de memoria. Pero hay algunos psicólogos acercan esta frase, no a la impunidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos dejar pasar todo para no entrar en conflicto entre nosotros o para evitar que nos dejen de querer, que nos consideren la formadora, el formador, la autoridad buena que yo anhelaba ser. Entonces evito los conflictos para no entrar en problemas. Y escuchamos hoy también a muchos religiosos en nuestras comunidades que terminan diciendo, yo no hablo más, yo ya no me meto, que hagan lo que quieran, a mí ya no me importa nada. Eso se escucha continuamente en muchas realidades. Entonces, conflictos de la vida fraterna, cuando una autoridad que se para desde la adultez le devuelve, a ver hermanos, resuelvan entre ustedes esta situación, o llaman a la autoridad y en la formación nos pueden pasar. Lo que pasa es que yo no me entiendo con fulano y ya no quiero vivir más esta realidad, quiero que me traslades. Entonces uno dice, ¿pudiste hablar con fulano de eso? No, yo no lo hablo. ¿Querés que intervenga, que interceda, que hable? No, yo no quiero que hables. Entonces, ¿qué lugar pasa a ser el nuestro? Como el de una caneca, ¿no? Donde se va depositando todo, un tachito, donde se depositan todas las conflictivas que vivimos, pero sin posibilidad realmente a solucionarlas. Entonces, ¿qué solemos hacer? O evitamos los conflictos, nos ponemos de lado, o bueno, calmamos así con alguna cremita, algo, bueno, todo va a pasar, sana, pero en realidad las cosas no sanan y no pasan. Entonces no hay que evitar los conflictos, hay que ponerle palabra,
hay, como solemos decir, ¿no? Ponerlos sobre la mesa, iluminarlos desde la palabra y ver qué ayuda podemos recibir para desandar camino y para que nuestras comunidades formativas y de vida cotidiana sean saludables y sean vivibles, ¿no? Una frase que también resuena con fuerza y que necesitamos que podamos vivir en contextos saludables, ¿no? Y luego, a otra constatación es esa glorificación del pasado que solemos hacer, que está también en nuestras prácticas habituales, en nuestro lenguaje instalado, y el miedo a lo desconocido. No demos este paso por temor, entonces seguimos quedándonos como atrincherados en un modelo ya sabido de memoria y que no nos va a desinstalar en absoluto. Por cierto, también podemos seguir sumando el miedo a ser juzgados por la historia, si es que nuestros esfuerzos fracasan. Entonces, no sea que me equivoque, que después quede en la historia institucional como alguna persona que no supo gobernar, direccionar, llevar a la comunidad adelante. Pero si vamos a estar siempre sumisos a ese miedo, no vamos a poder dar pasos. Entonces, ¿qué pasa si nos equivocamos? Cuando se trabaja como cuerpo en un discernimiento comunitario, cuando todos, lo que es de todos debe ser tratado por todos y vamos asumiendo juntos las decisiones, dando luz, colaborando con nuestros equipos de animación, ciertamente que cuando hay un error, cuando hay un traspié, cuando no se acierta bien en el camino, también sabremos entender y daremos un paso nuevamente hacia atrás para repensar el por dónde. Pero si vamos a estar siempre atados al miedo de ser juzgados, no vamos a poder avanzar. La idealización del deber ser también es una de las constataciones, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo estos días, vamos formateados por la vida, de cumplimiento en cumplimiento, porque esto es lo que debemos ser. Cuando asumimos la vida plana, sin impresionarnos, sin sobresaltarnos, todo da lo mismo. Y eso se percibe mucho en nuestras instituciones. Hay gente a la que todo le da lo mismo y no todo da lo mismo. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos para generar diálogos, para que la palabra pueda fluir, para que podamos hablar sin temor, para que, no sé por qué tenemos que tener miedo en nuestra familia religiosa? Porque es como toda familia, como yo hablo con mi madre, como hablo con mi hermano, porque ¿miedo a qué tenemos? Pasa que hay muchas heridas que vamos cargando en la historia, muchas etiquetas, muchos juicios, y bueno, basta una vez quemarse que uno dice ya en esta segunda no me juego. También hay una constatación que a veces la vida religiosa es muy, muy espiritual en cuanto a palabras piadosas, pero sin encarnación y sin aroma a profecía. Entonces somos muy espirituales, pero nos falta ese asidero encarnacional, esa encarnación en diversas realidades que hablan de profecía y de jugarse la vida por, y la incapacidad de soñar y de hacer rupturas. Y esto realmente que es muy llamativo, porque yo no sé ustedes qué experiencias tienen con sus jóvenes, pero muchas veces con las hermanas jóvenes de la comunidad, en algunas dinámicas o procesos X, cuando uno plantea, hermanas, ¿y cuáles son los sueños de ustedes? ¿Qué desean de nuestra comunidad? ¿Qué frescura traen como para ayudarnos, animarnos? Y uno encuentra silencios pronunciados, largos, ¿no? Es decir, hasta nuestros propios jóvenes no saben cómo pronunciar sus propios sueños. Y eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que no podemos poner nuestros sueños sobre la mesa del discernimiento comunitario. Seguimos sumergidos entonces en una época de cambios y también estamos en este momento como vida religiosa signados por realidades de mucho dolor, el dolor de nuestros pueblos, no puede quedar afuera de esta reflexión. Somos hijas, hijos de nuestro tiempo. Somos sobrevivientes de una pandemia. Si estamos aquí es porque hemos sobrevivido. Muchos hermanos no lo han logrado. Azotó a la humanidad, causó muertes de miles de personas, acrecentó la desigualdad, la falta de crecimiento económico de muchos de nuestros países y hoy vemos las consecuencias. Basta recorrer, a quienes a veces nos toca viajar, algunas realidades y uno dice,
continente de pobreza, pero los hermanos que están del continente africano también podrán decir lo mismo, y así todos, aún en Europa, cuando siempre hemos considerado como que era un continente más ubicado, pero no, estamos todos en la misma realmente situación. Desigualdad, fracturas, democracias frágiles, una democracia realmente amenazada, una justicia largamente esperada, la fragilidad de nuestro planeta cobra evidencia ante la explotación de los recursos, el cambio climático que causa devastadoras sequías, incendios, inundaciones en el lapso de poco tiempo. La violencia crece, el narcotráfico sigue manejando el destino de muchos de nuestros pueblos, la violencia presente en diversos ámbitos, abusos de toda índole, feminicidios, exclusión, maltrato, crecidos corredores migratorios, entre otros, más las guerras que parecen no tener término. Todo esto tiene que de algún modo influir también en nuestra búsqueda de horizontes de novedad. Y es posible que en esta situación nos sintamos muchas veces desolados, vulnerables, y experimentemos la tentación de creer que no tenemos salida. Pero hoy nos hacemos una pregunta, y es la pregunta del profeta: Centinela, ¿cuánto queda de noche? Centinela, ¿cuánto queda de noche? Y el texto dice que se le invita a volver mañana, porque la noche pasa, amanece y volverá nuevamente la noche. ¿Cuánto queda de noche? Y mientras avanzamos en la noche de nuestro tiempo, yo los invito a ir cosechando intuiciones, encontrando alternativas de respuesta, intentando despejar esa noche para gozar de la luz en su plenitud. Y un sentimiento nos hermana, es el deseo que todos llevamos de poblar de esperanza nuestra vida personal y comunitaria. Nuestro presente, queridas hermanas y hermanos, con sus noches, con sus nubarrones, con sus incertidumbres y no claridades, están cargados de razones para la esperanza. Zambrano tiene una frase muy bonita que dice: la noche es prólogo del amanecer, es el prólogo de un nuevo día. Y así es, y tenemos que aprender a transitar esta noche como prólogo de un nuevo amanecer. Dice bien el poeta que si de noche lloras por el sol, nunca verás las estrellas. Entonces, aprender también en la noche a ver las estrellas que nos iluminan. Y es justo y necesario que nombremos esas estrellas y que nos dejemos orientar por ellas hacia un horizonte de luz. Los voy a invitar un momentito a... Ay, esperen que se me corrió aquí. A nombrar como poner nombre a 3 luces que deberíamos encender a modo de certezas. Primero, la vida consagrada es un don para la humanidad y sigue siendo una alternativa necesaria para vivir con más humanidad, con ternura y alegría el seguimiento de Jesús. Segundo, estamos viviendo un tiempo de gracia con procesos de renovación y revitalización bajo la acción del Espíritu, porque no todo es oscuridad. Creo que aquí la indagación apreciativa, esa propuesta empresarial, que también la vida religiosa la va tomando y la va analizando y abajando para poder pensarse en clave de apreciación de lo que va bien, de lo que funciona, es muy importante tenerla en cuenta. No todo es oscuridad, no todo es incierto. Hay cosas que vamos acertando por gracia del Espíritu, y a eso hay que ponerle más fuerza para destrabar aún mejor el camino. Y tercero, estamos buscando alternativas de nuevas formas de vida consagrada que nos abran camino. Y esperamos que llegue la luz y que finalmente revele esa nueva forma de vida consagrada que debe ir por el lado de ser más discípula y más misionera. Y aquí la invitación es ustedes, como en los contextos de formación y animación, poder repensar qué significa hoy ser más discípulos y qué significa hoy ser más misioneros.
y por aquí también queremos avanzar. En definitiva, estas tres luces van despertando una nueva aurora y tenemos que dejar que el camino incierto se vea iluminado, y es justo dar nombre a esas luces que ya cohabitan en nuestras instituciones. Como vida consagrada, ¿qué es lo que reclamamos en este momento? O precisamos reclamarnos en este momento. Como vida consagrada necesitamos una conciencia lúcida, que aprenda a percibir la realidad sin etiquetas mentales, sin fantasías, como si nada pasara. Hoy se requiere una vida consagrada de conciencia lúcida, que pueda dar nombre a lo que le pasa. Insisto, sin miedo, con respeto, con una actitud constructiva hacia el futuro. Pero muchas veces hasta nos ha pasado en nuestras asambleas y capítulos, son 3, 4 voces las que siempre llevan la cantante y sonante, y hay gente sumida en el silencio. Entonces, ¿qué nos pasa que no podemos? Trayendo lo que veíamos ayer, es necesario y más que nunca una espiritualidad de ojos abiertos que sea sensible a los signos de los tiempos y que permee nuestros recorridos vitales y nuestras opciones institucionales. Y por ello, más que nunca, precisamos practicar el discernimiento para saber ver no solo lo que pasa, sino por qué nos está pasando lo que nos pasa. Sentido, clave de sentido. Un discernimiento comunitario que nos ayude a descubrir los signos de vida y los caminos nuevos que reemplacen los ya caducos. Y aquí también tendría que estar presente nuestros hermanos en formación, porque cuando a veces organizamos la casa de formación, los horarios, la distribución de actividades, deberíamos estar todos sentados en una misma mesa. Algunas comunidades los hacen, otros viene dado desde arriba. Estos son los horarios, así vamos a actuar, a trabajar. Deberíamos también desde el vamos formar en esta práctica del discernimiento comunitario. Esto será lo mejor, es por aquí como que tenemos que organizar la casa, etcétera, nuestros tiempos personales, para que la voz también de nuestra gente en formación pueda estar presente y ya comience una práctica sinodal de un camino que no tiene marcha atrás. Y por otro lado, se nos reclama hoy saber estar con la cabeza y el corazón en el tiempo presente. Y para eso, el diálogo con la realidad, para eso la confrontación con la realidad. No es tiempo, por cierto, de caminar solos, no es tiempo de caminar aisladamente. Ya se terminó eso de que las comunidades se autoabastecían por el gran número de sus integrantes. A veces, hoy nos vemos todos en todo, buscando ayuda, tratando de darnos luces mutuamente, ¿no? Hay instituciones que han sido muy grandes en el tiempo y que nunca han necesitado que otros les colabore o ingresar a grupos así inter o participar de una conferencia de religiosos, porque tenían todo ellos dentro de casa. Hoy nos vemos compartiendo espacios, buscándonos, tratando de ayudarnos mutuamente. Entonces estamos invitados a encender la luz de la pasión por la vida, por toda vida, por más insignificante que parezca, especialmente por las más amenazadas. Ojalá nos ayudemos a hacer, y es tiempo de caminar así, con otros, una vida religiosa cuidadora, sanadora, defensora de toda dignidad, que denuncia proféticamente las amenazas. También tenemos que ayudarnos a despertar la compasión operativa. No hay límite para la entrega. Cada opción debe movilizar nuestro cuerpo formación, nuestro cuerpo provincial, congregacional, con un amor operativo. También la búsqueda compartida, caminar siempre con otros en clave inter, enriqueciéndonos, ¿no?, en la diversidad de culturas, en la diversidad de edades,
de carismas, pero no más solo, por favor. Trabajar en red, que podamos hacer un cuerpo continental de vida religiosa que busca esta novedad, este nuevo horizonte. Por lo tanto, este prefijo inter, esta clave inter, debe estar presente en todos nuestros procesos. Y ojalá también que desde nuestras realidades de casas de formación, nuestros formandos puedan participar de experiencias inter, de formarse con otras, sin miedo. Y esto más para la vida religiosa femenina, porque a veces se escucha, ¿no?, que da miedo de que no mandan a sus formandos a alguna experiencia de formación inter, no sea que se entusiasmen con el carisma de la otra congregación que está y se vayan. Eso es impensable, eso hay que borrarlo de la cabeza ya. Porque, a ver, uno tiene que formar para la identidad, y si se fuera a otra congregación, ¿qué pasa? O sea, ¿será que no hemos tratado de transmitir la riqueza carismática? No sé, pero impedir este contacto inter por ese miedo me parece excesivamente mezquino. Y por otro lado, ser contemplativos, varones y mujeres capaces de cultivar la experiencia mística, de ser la presencia del misterio en medio de las realidades sencillas y cotidianas que nos desvelan el secreto sagrado último del ser. Como bellamente también se escucha, aprender a ser mistagogas, mistagogos, personas que saben adentrarse en el misterio, que saben contemplar la realidad con el corazón puesto en Dios y que ayudan a otros también a adentrarse a este camino. Ojalá que ustedes sean este tipo de formadores, metidos en contacto con el misterio y que ayuden a los suyos también a encontrarse con ese misterio de vida, más allá de las prácticas habituales oracionales. Es el plus, o más que plus, esto es lo que sostiene lo otro, porque lo otro puede pasar a ser un rito sin sentido. Esto es lo que sostiene. Ciertamente que con todo esto es como queremos vivir, hasta que podamos vislumbrar un amanecer y colaborar con él. Se trata, por tanto, de saber estar, de saber permanecer en los compromisos adquiridos y al tiempo en los pasos que buscan abrir caminos nuevos, aunque sea arriesgado, pero ayudar a permanecer. Hoy se escucha tantas veces, ya en cualquier momento me mando a mudar. A ver, hay que aprender a permanecer en los compromisos asumidos, en las noches, en los momentos de sinsabor, en no vislumbrar el hacia dónde, cómo ayudarnos como cuerpo a saber permanecer en fidelidad en los compromisos asumidos. Hace cosa de unos cuantos meses, una hermana contemporánea mía, 2 hermanas contemporáneas mías pidieron dispensa en diversos momentos, una recientemente y la otra ya tiempo atrás, ¿no? Con la crisis de la otra hermana empezó en pandemia, entonces a través del Zoom, 2 hermanas muy cercanas a ella, nos reuníamos para ayudarla, para pedirle que se serenara, que no era tiempo para tomar decisiones, que discerniera, que buscara ayuda, que aquí estábamos nosotras como hermanas sosteniéndola, ¿no? Pero al final terminó diciendo, ya no me da el cuerpo, o sea, es como que estoy cansada, ya no sé para dónde va esto, ya no sé para dónde caminamos, estoy cansada. Y nosotras le decíamos, pero a ver, si es por cansancio, muchos estamos a veces cansados, pero el tema es ayudarnos, que el cansancio no debilite tu vocación, todos los años de tu entrega, más de 25 años de entrega, porque estamos para ayudarnos y los cambios hay que generarlos desde dentro. Entonces, si vos te vas, nos falta esa fuerza también de criticidad, de búsqueda compartida, ¿no? Y por más que uno habla, hay una decisión y dice, no sigo, y no sigo. Entonces, ¿cómo ayudarnos realmente desde el cariño y desde la valorización a permanecer en los compromisos adquiridos? Porque muchos de nuestros hermanos hacen agua, muchos de nuestros hermanos tiran la toalla, muchos de nuestros hermanos buscan otros horizontes porque no se sienten amados, valorizados, tenidos en cuenta.
Entonces aquí en esta mesa virtual, cuando hablamos de tener en cuenta a los excluidos, a los marginados, son también los de adentro. Y eso hay que ser muy delicados, hermanos, muy delicados. También permanecer en la lucha de los derechos humanos. ¿Qué voz tiene la vida religiosa ante la situación de nuestro pueblo, de nuestras conferencias nacionales, de nuestras diversas realidades? Qué hermoso es cuando la vida consagrada, al menos de este lugar, de América Latina y el Caribe, frente a una situación se hermana para levantar su voz, para emitir un comunicado, para sentirnos estamos con ustedes cerca, con los hermanos de Haití, con los hermanos de Nicaragua, con diversas realidades. Aquí estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Permanecer junto a los excluidos de nuestro tiempo, de adentro y de afuera, y permanecer y denunciar la expoliación y explotación de nuestra casa común. Por eso también toda la temática hoy de la ecología integral, el Papa el 4 de octubre va a lanzar la segunda parte de Laudato Si, que se llama Laudato Deum, me parece, y yo digo, a ver, ¿cómo nos ayudamos a que ese eje sea transversal también en nuestros proyectos formativos? Y esto demanda cultivar la espiritualidad. Ayer hablamos, y recién lo repetíamos, una espiritualidad de ojos abiertos. Pero también podemos ponerle como más contenido a esta espiritualidad. Es hora de cultivar una espiritualidad relacional, tomando conciencia de la interdependencia y de la responsabilidad de todos con todo. Y estar en camino sinodal, haciendo sínodo, y es constitutivo de la Iglesia, por lo tanto constitutivo de nuestra vida religiosa, nos pone en esta clave inter. Espiritualidad del saber de crecer. Renunciar, soltar, bajar nuestros niveles de consumo, aprender a vivir sin propio, desaprender. El franciscanismo, y acá está Fray Gerardo, también me puede ayudar, tiene algo muy rico, ¿no? El sin propio. Los hermanos cuando profesan castidad, obediencia y sin propio. Nosotras no, todavía decimos pobreza. A mí me parece tan rico profesar el sin propio, porque es tener lo que tengo que tener, pero desaprendidamente, sin aferrarme a las cosas, a los lugares, a los tiempos, a los nombramientos, a tantas cosas. Cómo también formar para esto, para la misión universal, porque salimos a veces de una casa de formación y ya estamos con nuestro nivel de que se me atienda, de que la comunidad me dé, de que de aquí no me muevo, de que quiero esta misión y no aquella. Y eso pasa porque se refleja en el mundo de la vida religiosa que ya va en camino, de quienes están por delante. Y recuerdo un fraile capuchino hace muchos años atrás que nos decía, ayuden a sus religiosas a ser constructoras de fraternidad y no consumidoras de fraternidad. Fuertísimo, ¿no? Porque la invitación es no a consumir. Entonces la comunidad siempre me debe, ni tiene que dar esto y lo otro, y me debe esto, y me debe plata, y me debe no sé qué, y me debe... Pero hemos entrado en una comunidad para juntos ponerla en camino, para hacer desaprendidamente, sin propio, aportar dones de naturaleza y de gracia, por cierto. Una espiritualidad de conversión integral, conversión pastoral, cultural, socioambiental, sinodal. Hoy ya hay que hablarlo así, o sea, la sinodalidad tiene que estar ya presente en nuestros planes de formación, como formación sinodal, y también en la práctica, o sea, formación y práctica, mesa compartida, discernimiento comunitario. La espiritualidad misionera, en salida, lejos de las autorreferencialidades. Una espiritualidad existencial y geográfica, liminal, de los márgenes, de frontera. Entonces, ¿qué experiencia fuerte hacemos con nuestros hermanos? Ahora, los franciscanos, no me acuerdo, creo que de aquí, de esta zona sur, me parece, van a hacer una experiencia con sus jóvenes formando en la Amazonía durante 2 o 3 meses. Y ya están en diálogo con los equipos itinerantes de la Amazonía
para que les direccionen, los ayuden, para ver cuál es no el mejor lugar, el lugar apto para que puedan ir. Yo digo, esas cosas tocan el corazón, te redirecciona la cabeza y el corazón, porque cuando uno está en esos contextos reaprende muchas cosas, ¿no? Espiritualidad holística, sistémica, de incidencia transformativa, por eso hablamos tanto de la profecía, una espiritualidad que integre y no que nos doble en distintos compartimentos, como también ayer hacíamos referencia. Bueno, la espiritualidad sinodal que nos permite avanzar en comunión, participación y misión, una espiritualidad inter que revisa nuestro modo vincular, y una espiritualidad, por cierto, evangélica, que es la vértebra que nos mantiene en pie y en camino. Por aquí queremos avanzar. Entonces la vida consagrada camina queriendo hacer presente todo esto en esta hora. Y vamos andando hacia horizontes de sentido. Un momentito, ahí estamos. Hacia un horizonte de sentido, y planteo algunos rasgos y nos tomamos un descansito para después ver qué ayudas brindarnos en torno a lo que viene por delante. Uno de los horizontes de sentido, o algunos rasgos de estos horizontes de sentido, podría ser pensar en los servicios de animación, de formación, desde mi lugar, ¿no? Al servicio de la formación, que sean más participativos, incluyentes, que generen procesos realmente de aportación de otras voces, pensar que no somos los únicos iluminados, y que la toma de decisiones sea luego de una escucha grande del cuerpo o de la casa de formación. Transformación en el sentido de ser un poco, tender a ser más humanos, de que nuestras comunidades sean más humanas y humanizantes. Y aquí, bueno, analizar también nuestro modo de tratarnos, instalar dentro de nuestros planes de formación la ética del cuidado, la cultura del buen trato, sin sospechas, sin voces que pongan punto final. A veces la asimetría que hay en la formación hace que nos comportemos diciendo, bueno, aquí yo soy el formador y se hace lo que digo. También cómo ayudar a reconciliar nuestros vínculos, a reconciliarnos entre nosotros, a revisitar nuestros vínculos, cómo convertirnos en una comunidad de aprendizaje, en el que la formación permanente sea una opción de vida. En nuestra ratio formacionis me encanta porque no empieza por las etapas iniciales, empieza por la formación permanente y finaliza con las etapas iniciales. Todos, todas en formación siempre. Una profunda transformación también que toque nuestra teología, nuestra pastoral, nuestra espiritualidad, y rescatarnos de la monotonía. Entonces, ¿qué proceso puede sanear nuestras comunidades para ayudar a rescatarnos realmente de la monotonía? Y que ese rescate libere para la misión, y que podamos dejar de estar tan atados estructuralmente para resignificar nuestras estructuras. Y por ahí podamos seguir dando algunas pinceladas y que podemos retomar a la vuelta, después de hacer un descansito de 10 minutos. ¿Les parece? Muy bien, entonces nos tomamos ahora un respiro. Muchas gracias por la paciencia. Daniela, Sí, Daniela, aquí estoy. Gil, vení, Daniela, Dime, te quieres saludar a alguien? a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Hola, ¡Oh, pero qué hace por ahí! Gilda, ¿Estás de visita? estoy en Nicaragua, sí, ¡Ay, de fuiste a visita. Nicaragua! ¡Ay, qué lindo! Bueno, buen reencuentro con tu gente, con tu familia, una alegría hermosa verte, ¿sí? Y grande, una Igualmente. alegría. ¡Qué bueno! Bueno, gracias. Gracias, Emperatriz, por ser mediadora de Ah, eso. ah.
Bueno, damos un pasito más y después vamos a tratar de dejar más tiempo para el cierre, tratando de participar quien se sienta de hacerlo. Para iluminar este recorrido, quiero traer un texto que ayer les había dicho, que es el de, a ver, acá está, el del Evangelii Gaudium 27, cuando el Papa Francisco habla de una impostergable renovación eclesial. Cuando yo leo esto, digo, es lo mismo para mí decir una impostergable renovación congregacional. Y el Papa Francisco sueña, así como soñó en querida Amazonía, sigue sumando sueños. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Fíjense, ¿por dónde viene la transformación? Por la opción misionera. Entonces, ¿por dónde vendrá la transformación en nuestras comunidades? Por la opción misionera. Entonces, cuanto más tengamos aferrados hacia adentro, estemos aferrados hacia adentro, o tengamos miedo que la formación se contagie no sé con qué, no va a poder la renovación también ser parte de este proceso, porque no vamos a tener ese diálogo de ida y vuelta. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial, congregacional, se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo, más que para la autopreservación. Y esto es duro leerlo, porque nos pone frente a ciertas definiciones. ¿Qué queremos de nuestra vida de consagración? ¿O qué queremos de nuestros jóvenes en formación a futuro? ¿Una vida de autopreservación o de entrega? Entrega de la vida con todas sus consecuencias. La reforma, continúa Francisco, de estructuras, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, y que coloque a los agentes pastorales, a nosotras, agentes, a nosotros, en constante actitud de salida, y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar hoy? Es ser convocantes para la amistad con Jesús, pero para eso hay que estar en actitud de salida, y esa actitud y opción misionera es la que va a permitir que se transforme todo hacia adentro. Costumbres, estilos, horarios y lenguajes. Entonces hay que revisitar muchas cosas, y esta es una tarea que tenemos por mano y por delante realmente en este momento. A raíz de esto, me parece que hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a visualizar. Esto indica que para el futuro se requerirán, futuro, para el hoy, el futuro hoy, se requerirán nuevos métodos evangelizadores, más proféticos y testimoniales. Y aquí Vida Fraterna en Comunidad nos regala este parrafito, ¿no? O sea, es como ir ahora, no lo dice, la primera parte no la dice Vida Fraterna en Comunidad, la segunda, pero el Dicasterio para la Vida Consagrada, trayendo a John Sobrino, que fue quien hizo este texto de reflexión para la vida religiosa, de invitarnos a ir al desierto, a la periferia y a la frontera. Entonces, el tema sería ir al desierto, periferia y frontera. Todos por los pobres, muchos con los pobres y algunos como pobres. Entonces, la opción hoy de los pobres tiene que seguir marcando rumbo. Toda nuestra comunidad formativa
por los pobres. Muchos con, y algunos pocos como los pobres, porque no a todos nos da el cuero. Entonces, para que esto también pueda vivirse, hay que hacer esa salida hacia el desierto, donde se da ese diálogo profundo con el Dios de la vida, que nos indica por dónde, periferia y frontera. Son tres palabras fuertes que hoy creo que la vida religiosa, si bien hace tiempo que salieron, debe recuperarlas. Debe recuperarlas. ¿Cuáles son nuestros desiertos, nuestras periferias y fronteras? Como desde nuestros lugares de animar la formación o de nuestras instituciones. ¿Qué nombre tienen esos desiertos, esas periferias y esas fronteras? Y también el desafío de una formación inicial y permanente, adaptada a las circunstancias peculiares y cambiantes de nuestra realidad, como también lo formula el documento de Puebla. Hay que seguir formando en una conciencia crítica de la realidad, discernida a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Y se deberá continuar la formación en conexión con la iglesia local, eclesialidad de la vida religiosa, y con nuestro pueblo sencillo, procurando integrar los diversos aspectos de la vida consagrada: humano, cristiano eclesial, carismático ministerial y social, siempre desde esta opción. Muchas veces da miedo hablar de esta opción, o porque tenemos miedo que se nos tilde no sé de qué, no, es la opción de Jesús y es la opción que tenemos que abrazar también nosotros y nuestros jóvenes en formación, cada uno desde sus opciones carismáticas, qué lugar tienen realmente los pobres y qué nombre llevan, recordemos. Sobre todo esto, vamos a salir un poquito. La invitación es, en este tiempo, a imaginar recorridos. Este es nuestro gran desafío. E iluminar un camino de revitalización. La revitalización con una mirada hacia la reestructuración de nuestros institutos, congregaciones, comunidades, obras, no debe ser entendida solamente como un cambio de estructuras o como un replanteamiento, sino como una revitalización, resignificación carismática de nuestra presencia entre la gente y entre aquellos que han perdido la esperanza. En el corazón de todo proceso de renovación, de reestructuración, debe estar siempre presente, no lo olviden, la mística de la refundación. Es tarea que pertenece siempre a la iniciativa divina, pero que requiere y necesita de nuestras manos. Nosotros no refundamos nuestras órdenes, nuestras congregaciones. El que lo hace es Dios. Y en este proceso de refundación, sin embargo, no somos espectadores pasivos, somos agentes co-creadores. Y Dios ofrece el don. Y nosotros tenemos que ser corresponsables con ese don, que significa responder con toda nuestra capacidad en cuanto seres humanos en una determinada cultura donde se nos ha colocado para dar respuestas de vida. El Evangelio de Marcos nos ofrece un buen consejo y lo conocemos bien. El vino nuevo necesita odres nuevos. Nuestra tentación muchas veces es la de acomodar nuestros sueños y realidades, tanto viejas como nuevas, en odres ya conocidos. Pero esa actitud puede llevarnos a dejarnos un sabor amargo, ese sabor agrio del vino pasado. La novedad se puede perder, y se puede perder irremediablemente. Y el momento de gracia puede quedar en el costado. Por eso tenemos que estar muy atentos hoy a lo que Dios pide de nosotros como vida religiosa. El diálogo, la reflexión, la oración, el consenso, la toma de decisiones hoy son requisitos esenciales. Y también cómo abrazar la sabiduría y la experiencia del pasado, de nuestros hermanos,
una de ustedes, hermanas, hacía alusión a eso, ¿no? Toda la experiencia que nos han legado nuestras hermanas, nuestros hermanos, cómo poder unir aquello que viene dado con lo nuevo que está surgiendo, cómo detectar los puntos de encuentro y no aquellos que nos distancian y separan, cómo lograr que la misma tradición, en nuestro caso la larga historia de nuestra vida de consagración, pueda ser una rica fuente de sabiduría y de inspiración, mientras que tratamos de discernir las opciones más apropiadas. Apertura creativa, sin miedo. Verdaderamente nuestra vida religiosa tiene que abrirse creativamente a esta nueva etapa de su historia. Y tiene que hacerlo desde su potencial más originario, que es ser una vida de fe. Por eso trataremos de abordar sin miedo todo proceso doloroso que implican los cambios, pero llenos de vida y de esperanza, para asumir lo nuevo a la luz del Espíritu. La puerta de la fe es en la comunidad religiosa un completo programa de reforma expresado en 4 puntos. Y con esto voy a ir como cerrando para dejarnos hoy sí un mayor tiempo de diálogo. Uno de ellos, trabajar la significatividad de la comunión. O lo que es lo mismo, atrevernos a reevaluar y reconceptualizar aspectos que muchas veces los manejamos como muy sabidos, sin vida, solo por la fuerza de la costumbre. ¿Cómo vamos a lograr trabajar la significatividad de la comunión para ser signo atractivo en el hoy? Llegó el momento de no seguir haciendo las cosas porque sí, sino por un sí creativo de fe. Hay que dar dimensión a la oración y celebraciones comunitarias, a nuestras asambleas comunitarias, a los espacios de revisión de vida, de encuentros de formación comunitarios, a los bienes compartidos y a la obediencia de fe de la comunidad en la misión. También tenemos que preguntarnos desde la fe cómo encarnar la presencia de Jesús en esta realidad. O lo que es lo mismo, buscar el rostro de nuestros hermanos más empobrecidos como si fuera nuestro propio rostro. Esto exige reestructurar. Esto exige que nuestras comunidades sean más abiertas a nuestra gente, que no tengamos miedo de mostrar cómo vivimos, lo que somos. La auténtica reestructuración nace o debe nacer de la lectura coherente de la realidad. Un tercer punto, abrirnos a la urgencia de comprender las nuevas situaciones de la humanidad, o lo que es lo mismo, relocalizar nuestros intereses, nuestras prácticas, nuestras acciones. Son tiempos en los que se nos impone la capacidad de reflexión, de interiorización, de contemplación que nos permitan tomar decisiones arriesgadas y urgentes, liberadas de los impulsos locos de correr por correr o de esa mirada a corto plazo. Y por último, recuperar la identidad, la conciencia y un nuevo itinerario vital. O lo que es lo mismo, reducir, restituir y reponer. La vida religiosa hoy es una propuesta para minorías. Y así tenemos que aprender a vivirlo. Y cuando se habla de restituir, hoy el sínodo presenta en el Instrumentum Laboris lo que se llama el accountability, es decir, aprender a restituirle al pueblo de Dios, que también tiene que ver mucho con el tema de los abusos que se han generado en este tiempo, o vienen ya de tiempo. Pero es como decir, restituir también en la comunidad los proyectos abrazados, las decisiones tomadas, cómo voy devolviendo
lo llamábamos quizás en otro momento criterios de evaluación. Es decir, poder poner palabras, bueno, este fue el proyecto, estamos en este punto, en esto nos quedamos a mitad de camino, este es el proyecto formativo, es decir, cargar la responsabilidad de lo que vamos decidiendo y poder devolverle a nuestros hermanos, a nuestra gente, también a nuestros hermanos en formación. Y el último punto, recuperando un poquito el hilo de lo compartido, no dejar nunca de insistir en esta apertura hacia lo intercultural, lo intercongregacional y la misión compartida con los laicos. Y como rezaba también la CLAR en su congreso virtual en tiempos de pandemia, pensemos en ser una vida religiosa itinerante. La mayor itinerancia es la mental, ¿no? Cómo abrir nuestra forma mentis, cómo lograr que también itineremos de formas sabidas a nuevas, pero también provocar este estar siempre en actitud de salida. La hermana Teresa Maya lindamente decía, hay una itinerancia física, pero también hay una itinerancia interna en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo lograr también preguntarnos cuáles son esas cosas que podemos ir moviendo, arriesgándonos a moverlas, y que, bueno, procuremos realmente una vida religiosa más acorde a estos tiempos, y que no tengamos, insisto, miedo a eso. Yo creo que hoy se requiere de hermanas y hermanos que se animen a poner voz a sus sentimientos, a sus sueños, y que encuentren un lugar donde poner esas palabras. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, cuando se presenta, dice, soy un caminante caminado, y las palabras me caminan a mí. Y cuando leí esa frase, yo dije, realmente, ¿cuántas palabras nos caminan a cada uno? A mí me caminan tantísimas cosas que pienso, que veo, que no estoy de acuerdo, que despotrico, que me enojan. Y yo digo, ¿y dónde pongo todo esto? Entonces tengo que encontrar una comunidad donde pueda poner toda esta vida que fluye en mi interior. Si no encuentro espacios en mi comunidad, es muy fácil que los busque por otro lado. Entonces, que la comunidad sea un lugar donde podamos realmente construir juntos, y lo que atañe a todos sea también tratado por todos. Esa máxima sinodal esté también en nuestras prácticas habituales. No hablo de fuero interno, no hablo de situaciones particulares, lo que es de todos, la casa grande, la comunidad, que pueda también ser tratada por todos, que nos sintamos arte, responsables, coprotagonistas de una historia que debemos dibujar juntos. Bueno, vamos a dejar este tiempito, si les parece, para que podamos ahora sí hacer un diálogo un poquito más largo, ¿sí? Nos tomamos un minuto como para interiorizar algo y podemos entonces abrir nuestros micrófonos. Pablo, adelante. El mundo contemporáneo atraviesa, sin tratarlo de definir, por contextos a un nivel local y a un nivel macrosocial, atraviesa por contextos fragmentados y balcanizados. Esto impregna a la vida de la Iglesia y de manera particular a la vida consagrada. El desafío es cómo elaborar un proyecto de resignificación en la comunión. Ya no quiero mencionar los impactos del COVID-19, ¿sí? El COVID-19 generó diferentes formas de soledad destructiva. Incluso se incrementaron las diferentes formas de adicción y se incrementaron igualmente los suicidios. Entonces, esto impregnado también a la vida consagrada. Sí. ¿Soy yo o el hermano quedó? Sí, se colgó. Se congeló su cámara. No. Venía diciendo algo muy interesante. Vamos a ver si después se recupera y podemos dialogar sobre lo que el hermano estaba diciendo, ¿no? Pero realmente
Hace poco en un encuentro que hicimos, el tema de los suicidios es alto en la vida consagrada y presbiteral. El tema de las adicciones también. Entonces, adicciones que se van despertando, lo trabajaron tanto en un seminario de religiosos hermanos como en este último de cuidado y protección frente al tema de los abusos. Adicciones de toda índole, a la pornografía, al alcohol, etcétera, a otras, a tener por tener, en fin. Y esto también hay que cuidarlo en la formación, o sea, cómo vamos a formar para esta mirada crítica, para tener el ojo largo, para detectar esas situaciones y poder poner luz sobre ellas, ¿no? Y para cuidar la vida, el sentido, porque si hay suicidios, hay un sinsentido fuerte que nos está abrazando y realmente es conmovedor y es preocupante. Entonces también, lástima, bueno, ahora si se vuelve a conectar seguramente él cerrará eso, ¿no? Pero me quedé pensando de que es un tema que cohabita en nuestras instituciones, y si hablamos de revitalizar, de resignificar, estos puntos también hay que tenerlos en cuenta y detectar cómo están viviendo nuestros hermanos. Bien, ¿alguien más por aquí? Mario. Sí, yo un comentario, después una pregunta. Primero voy al comentario. Yo creo que con lo que nos has planteado es una invitación a generar caminos formativos acordes a los desafíos actuales que tiene la vida religiosa, ¿no? Por lo tanto, esto exige una conversión, como tú dijiste, una conversión itinerante de estructura y también y de mente también nuestra. Eso creo que es fundamental. Ahora, la pregunta tiene que ver con más bien con experiencia que uno ve en congregaciones. Da la impresión que las vocaciones están llegando a comunidades y congregaciones que miran hacia atrás, pre-Vaticano II, ahí están llenas de hermanos y hermanas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuál es tu opinión al respecto frente a esa realidad? Hay toda una búsqueda de crear procesos formativos más acordes a los desafíos actuales. Sin embargo, hay corrientes en la iglesia como que están captando ese tipo de vocaciones. Hasta ahí. Sí, bueno, ese es un gran tema que preocupa y le preocupa también al dicasterio. Fue uno de los diálogos que mantuvimos con el cardenal Joao, porque hoy hay cientos de nuevas fundaciones, muchísimas, ¿no? Y de ese estilo que vos estás planteando. Y yo creo que en un tiempo de tanta incertidumbre, un estilo de formación así o de congregación así te da una cierta seguridad, porque es entrar por lo que viene dado. Entonces no te preocupa, mientras vos camines por ahí, no tenés de qué preocuparte. Y eso es preocupante. O sea, no se preocupa el que ingresa, pero es preocupante la visión que tenemos de ello, ¿no? Y es como una manera también captativa de vocaciones. O sea, hay situaciones hoy que todavía seguimos conociendo que realmente captan tantísimas vocaciones porque dan seguridad económica, porque nos hace estar en un estándar de vida sin sobresalto alguno, y eso realmente la iglesia lo está mirando con un ojo muy agudo, y ya no es que tiene que pasar por el dicasterio las aprobaciones de esas nuevas realidades, ¿no? Y están haciendo análisis fuerte. Y también con mucha gente desequilibrada, lamentablemente. O sea, fundadores que tienen un cierto desequilibrio, y eso después puede llegar a provocar abusos, lo digo con mucho respeto, por cierto, ¿no? Porque pero es lo que se percibe, lo que se escucha. Entonces, como la iglesia está haciendo un camino de acompañamiento y también de buscar ver cómo se van ayudando a ese tipo de congregaciones. Pero sí, es decir, eso es lo que hace que muchos ni siquiera se planteen este proceso de revitalización y de crear caminos formadores acordes a la actualidad. O sea, se está bien como se está y así se marchará. Pero bueno, ¿qué generaciones futuras de vida religiosa? Y después todo el tema hoy también del signo, pero a partir de lo que es a lo mejor el
bueno, lo digo con respeto por los hermanos y hermanas que están aquí, ¿no? De portar el hábito, que yo no tengo nada contra eso, porque yo también profesé con hábito, lo tuve en el tiempo, después, bueno, hubo un proceso de discernimiento frente a eso. En mi comunidad es mixta, hay hermanas que lo usan, otras no. Pero, por ejemplo, a veces se ha escuchado, ¿no? O sea, no tenemos vocaciones porque nos sacamos el hábito. Te pone el hábito y tampoco tenés vocaciones. O sea, hay una mirada tan simplista de las cosas que yo creo que hay que ir más hondo. O sea, si nos vamos a seguir quedando en las formas, no vamos a avanzar. Hay que ir más hondo. Entonces, creo que no sé, que hoy a lo mejor los jóvenes están buscando esa plataforma de seguridad, la encuentran en ese tipo de instituciones, pero no sé si es por ahí, o sea, no estamos ayudando a crecer, a ser críticos, a dialogar con el entorno, estamos para dar una respuesta a la realidad y desde ese estilo de vida, no sé, habrá que ver. Pero el dicasterio está preocupado y va haciendo su camino de discernimiento frente a cada nuevo grupo que quiere fundar X comunidad hoy, ¿no? Edgardo. Sí, gracias. Mira, yo desde ayer hasta hoy en lo que te he ido escuchando, he tratado de ir utilizando el método teoría U que aquí nos han enseñado y que me parece muy interesante, tratando de, me parece interesante porque lo encuentro muy creativo el método. Sí. Entonces, yo visualizaba que, de acuerdo a las descripciones que tú nos das de la situación en que está la vida religiosa, ciertamente que tenemos una escucha de mucha descarga, en el sentido de, está muy en sintonía con lo que acaba de comentar Mario y tú también respecto a seguir repitiendo modelos que en su momento probablemente fueron muy buenos para mostrar a Jesucristo, pero que en los tiempos de hoy, en como se está viviendo hoy, no necesariamente son buenos. Entonces, mi reflexión que hacía, esto es más bien un comentario lo que estoy haciendo, ¿no? Mi reflexión que hacía es cómo en estos tiempos tener una escucha generativa que nos permita poder confrontar algunos aspectos que son esenciales a mi modo de ver y de lo que he ido entendiendo. Primero, Jesucristo es el centro. Y eso es como algo que hay que decir. Lo segundo, Jesucristo y la evangelización. Y lo tercero, y aquí donde viene la creatividad, cómo Jesucristo, la evangelización, hacerlo presente en este mundo que estamos viviendo. A mí me surgían, quería comentar o reaccionar a las palabras que tú haces, pero incorporando el método enseñado teoría U. Sí. Gracias. Gracias, Edgardo. La verdad que cuando ibas hablando, ese método es muy rico y lo que tendrían que sumar ahora ustedes, echen un vistazo a la indagación apreciativa. Si logramos entre el método U y la indagación apreciativa, como buscar desde ahí el por dónde podemos tener muchas luces, ¿no? Porque la indagación apreciativa ayuda a detectar los puntos que van pujando positivamente hacia adelante, que nos van animando a aquello que está funcionando bien y que debemos potenciarlo, porque siempre nuestro pecado es pararnos sobre lo que no funciona, lo que no va, etc. Entonces, ese otro material que pueden también buscar en internet, cualquier cosa, yo tengo digitalizado el libro completo,
de los autores y les puede también colaborar. Pero en esa teoría U, cuando ibas hablando, a mí se me representaba, ¿no? Los grandes puntos, dejar patrones del pasado, dejar ir, conectar con la fuente, Jesús, la misión, la evangelización, y materializar lo que viene. Sí, es una teoría tan grande, tan hermosa, que no solo nos hace ver lo que hay que dejar, sino eso acontece en esa conexión con la fuente, con la persona de Jesús y su evangelio, y luego la concreción para seguir camino, ¿no? Dejar venir. Cuando uno deja venir, no es solo viene para qué, concretizo y sigo camino. Y yo creo que, bueno, les agradezco que lo hayas traído y creo que hay que seguir también, quizás nuestros proyectos formativos tendrían que estar bajo ese trazo de la teoría U y también incorporando algo de esta indagación apreciativa, ¿no? Que nos enseña a hacer preguntas, pero desde clave positivas, para no quedarnos en lo que falta, sino para intentar visualizar juntos lo que viene, el futuro. Tony. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Pues buen día. bueno, a mí lo que me hace un poquitín como de ruido de lo que hemos escuchado en estos días, bueno, es lo contrasto con una experiencia que acabo de tener hace unos días. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener un encuentro regional, le llamamos de Arco Norte, de las provincias de perdón, Estados Unidos, las provincias de México, de América Central y de las provincias de Norandina. Entonces, le llamamos Arco Norte. El tema era la cultura vocacional, ¿verdad? A razón de todo esto que estamos experimentando, yo creo que en todas las congregaciones, relacionado con la disminución de candidatos a la vida religiosa, ¿no? Entonces, bueno, nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos, mayoritariamente hermanos y también por ahí también invitamos laicos. Y bueno, traigo esto a colación por tres cositas, ¿no? La primera, durante el encuentro surgió una frase que a mí me ha hecho mucho eco. El provincial de América Central mandó a hacer como unos mantelitos o unas mantas con la frase que decía: los jóvenes nunca son el problema, los jóvenes no son el problema, o los jóvenes no tienen la culpa, algo así, para recordarles a todos los encargados de la animación pastoral, pues que no se vale volcar a veces lo que decía ayer, ¿no? Nuestras frustraciones, nuestras amarguras en los jóvenes, pues, porque pues, ellos están aprendiendo y nosotros se supone que ya caminamos. Eso me llamó mucho la atención. Lo segundo es la necesidad urgente, yo creo que de muchos de nosotros de la vida religiosa, de empaparnos o hacer contacto con la actualidad del mundo, especialmente con los jóvenes, que es de donde esperamos que surjan la vida religiosa. El problema es que cuando nos damos cuenta, pues a veces quisiéramos juntar agua y aceite, porque son mundos que se contraponen. Entonces, veíamos esa necesidad de contactar con el mundo juvenil para entenderlos, no para juzgarlos, sino para entenderlos. Y finalmente, veíamos también que toda esta crisis de vida religiosa o de vocaciones a la vida religiosa pudieran ser, voy a hablar a título personal, a título de la congregación de los hermanos maristas, para no ofender a ninguna otra congregación, sino lo voy a hacer propio, que a veces podemos estar viviendo anacronismos que ya no le dicen nada a la gente, ¿no? A veces, por ahí leímos en alguna lectura que los jóvenes perdonan todo menos la mentira y el engaño. Entonces, los jóvenes nos pueden ver y nos pueden perdonar cualquier tropiezo,
pero si les mentimos, si los engañamos, estamos fuera. Entonces, a veces el analizar cuáles son los anacronismos, a qué estamos amarrados, en qué quemamos las energías. A veces quemamos las energías en las formas y no en el fondo, y eso nos consume la vida, ¿no? Sí. Cierro con esto, en las comunidades de formandos. A veces es más importante la levantada, laudes, vísperas, completas, asuntos de organización, que el acompañamiento real a nuestros jóvenes y pensamos que son paliativas estas medidas y al final pues se van a la deriva los muchachos y nos sorprendemos de que nos quedamos sin vocaciones. Este ayornamiento famoso creo que no se quedó en el Concilio Vaticano II. Creo que esta palabra debería de resonar en nuestras cabezas en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias. Gracias, Tony. Y me haces pensar, digo, ahí, viste que la queja es no tenemos vocación, no tenemos vocación. Estos jóvenes están perdidos, estos jóvenes están en otra. Pero ¿dónde está la vida religiosa con los jóvenes? Esa es la pregunta. ¿En qué lugar estamos como vida religiosa, ¿no? ¿Y qué compartiendo con los jóvenes? Entonces eso también nos hace pensar nuestro lugar y esa conexión con la realidad, pero con la realidad de los jóvenes, que no es la nuestra, no es la nuestra. Entonces, bueno, seguir manteniendo como ese diálogo. Muchísimas gracias. No sé, Emperatriz, ¿vos levantaste la mano? No sé Sí, si o alguien nada, más. yo solo, sí, yo no sé si había alguien más. No, está bien. Yo solo, sí, solo Daniela, agradecerte. Yo creo que lo que has dicho pone el dedo en la llaga, ¿no? Y lógicamente eso nos hace brincar a muchos en muchas cosas, ¿no? Y es normal, pues aceptar que las cosas no están andando como tendrían que ser, ¿no? Una cosa que a mí me cuestiona, yo no soy formadora, Daniela. Yo estoy trabajando con pastoral juvenil y vocacional desde hace muchos años. Bien. Y pues el problema que tenemos en Nicaragua es que no pueden entrar hermanas acá. Entonces, como quien dice, me tocó. Tenemos una chica acá que ha querido hacer una experiencia con nosotros, la acompañé como pastoral vocacional, pero ahora me ha tocado a mí asumir el rol de acompañamiento personal con ella. Y por eso estoy haciendo este curso, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho, ¿cómo te digo? La presencia de la vida religiosa entre los jóvenes. Yo no sé, yo siento siempre que somos un objeto extraño no identificado, digo yo, para los jóvenes, ¿verdad? Porque eso es lo que somos. No saben nada de la vida religiosa, no entienden la vida religiosa. Eh, no sé, un poco complicado este diálogo del que hablabas entre vida religiosa y jóvenes, ¿no? Un poco a veces hay algunas experiencias de parte de algunas congregaciones que van abriendo algunos caminos, ¿no? Por ahí yo he ido tratando de hacer comunión con los chicos y es complicado. A mí me cuesta mucho porque entre más años voy teniendo yo, más difícil para mí Claro. entender las nuevas generaciones, el alfa, ¿no? Pero uno tiene que hacer un trabajo personal de apertura y de entendimiento con esas generaciones. Y sí, siempre pues se le llama así, ¿no? La generación de cristal, la generación inmadura, el no sé qué, bueno, un montón de cosas. Indiferente, no es verdad. Mira, nosotros en Nicaragua acabamos de tener una experiencia que nos dio un palmo de narices con esto que pasó en el 2018, ¿no? Y vos decías, bueno, los indiferentes anduvieron en las calles, a los indiferentes les pegaron un tiro, a los de cristal no los tenían en la aula de clase, se fueron a protestar a la calle.
a los no sé cómo, y fueron ellos los que estuvieron allí. Entonces, vos decís, nos dieron el susto y la clase del día. Estos chicos no son tan indiferentes, ni tan cristal, ni tan como creemos, ¿no? Sí lo hay, porque hay de todo, pero eso pasa en todas las generaciones, no solo en la de ellos, también en las nuestras hubieron eso. Yo soy de la generación de las luchas, de las revoluciones y todo esto, pero también habían chicos de cristal en esa época. Entonces, este día a mí me parece que está costando mucho este diálogo, porque las religiosas o los religiosos que ya son adultos, que ya estamos caminando de largo tiempo en la vida religiosa, somos más del aspecto de la crítica, del aspecto este no sabe nada, y te digo las expresiones que salen porque son irreverentes. Y a mí me parece que tratar así a los chicos no los ayuda a valorarse a ellos mismos, porque sí tiende, pero no es por la generación, sino por la época que viven. Ellos son adolescentes, son jóvenes y no tienen todavía. Entonces, si vos no te valorizas, ellos pues se desvalorizan más, porque están viviendo en una familia, Daniela, que son disfuncionales, que son extrañas, son de otro planeta, justo, ¿no? Entonces, chicos que se quedaron, se fue el papá, la mamá de aquí en Nicaragua y está solo, viviendo con una tía, viviendo con un padrastro, y eso es extraño. ¿Cómo crece un chico en esas condiciones? Y a veces ese tipo de chicos se te acercan a las pastorales. ¿Y qué les vas a decir? Que se vayan, o que no los entendés, o que está haciendo drama. No. Entonces, y el problema es que las que trabajamos en pastoral a lo mejor entendemos un montón de cosas, pero después tenés otro montón de hermanas en tu congregación que no entienden eso. Y que por más que se lo diga, se quedan a veces en lo que vos decías en algún momento, en palabras bonitas, en discurso, en frases hechas, no sirven, porque tu vida y tu acogida con los jóvenes está haciendo otra cosa. Y por otro lado, punto y aparte, también cuando acogemos a los muchachos o a las muchachas en nuestro caso, tenemos procesos distintos en las congregaciones, y era un poco abordar esto que decían, entran un montón, dice, sí, pero otro montón se van. Entran un montón, pero un montón se van también. Yo también al comienzo decía, ¿por qué entran con las que andan velo, con las que andan, no sé? Y no quiero ofender a nadie con esto, ¿no? Porque además son muy respetuosas del hábito, ¿no? Muy respetuosas. Pero es que yo no siento que es el hábito, no, sino las condiciones en que determinadas congregaciones viven o realizan su trabajo pastoral. Yo la vez pasada contaba no sé si, creo que fue aquí, no sé si fue en Iruku, de una chica que estudiaba con nosotros, empezó un acompañamiento conmigo en pastoral y vocacional. Le expliqué cómo era el proceso que hacíamos, y después ella trabajaba como catequista con otra congregación que está por acá vecina. Y después ella empezó el acompañamiento conmigo, y un día vino y me dijo, no, ya no voy a seguir con usted, muchas gracias, porque fíjese que la hermana ya me puso la medallita, ya me dijo que voy a irme para no sé dónde, y que ya voy a usar el traje no sé qué. Le dije, bueno, mira, necesitas acompañamiento psicológico. Dile eso a las hermanas, que necesitan un acompañamiento psicológico, porque yo conocía su realidad, yo sabía lo que había pasado con ella. Y yo le había dicho, después de este tiempo vas a necesitar un acompañamiento psicológico, porque no puedes ir adelante en la vida religiosa si no haces este trabajo. Y me dice, sí, ahí le voy a decir. Esta chica, bueno, la sacaron después. Ella misma se vino, pidió que no quería seguir más. Han dado en 3 congregaciones. En 3 congregaciones. Después de eso se fue a otra, después se fue. Está enfurecida con la vida religiosa. Porque Sí, a ver, yo siento que hacemos mal las cosas.
hacemos mal las cosas. Y el problema es que, bueno, en este curso, o qué sé yo, en qué otro, hemos dicho estas cosas y seguimos haciendo los mismos errores. Parece que no aprendemos. Y al final los que Emperatriz, salen más perjudicados de todo son los chicos. Eso. ¿sabés qué, Gracias, Emperatriz? Daniela, y Lo que nos disculpen, está pero esa es mi fallando, experiencia. no, gracias. No, está bien, pero en algún lugar hay que poner lo que uno siente. Te agradecemos mucho, pero digo, lo que nos está faltando es dialogar esto en nuestros contextos comunitarios. O sea, sentarnos a dialogar esto que nos preocupa, dónde tenemos la traba y demás. Y empezar a eso, a que cautive el fondo y no la forma, ¿no? A que sea Jesús y su evangelio y no lo que voy a llevar puesto o no puesto, o qué sé yo, o que me entusiasme la casa, la cara de la hermanita. Es decir, y preguntarnos realmente qué conocimiento tenemos del mundo juvenil, ¿sí? Yo les contaba, creo que a ustedes, que ese capítulo general nuestro, cuando la general insistía, nos decía a nosotras, ustedes que tienen tantos colegios, ¿cómo puede ser que no haya vocaciones? Ustedes que tienen tantos colegios acá en el sur, ¿cómo puede ser que no haya vocaciones? Yo levanté la mano en el capítulo general y digo, disculpa madre, digo, pero no se trata de, porque tengo colegio, tengo vocaciones, digo, ya no existe más el modelo de la hermanita que se paraba en el patio con la guitarra y ya, ay, yo quiero ser como usted, y teníamos vocaciones. Eso no existe más. Le digo, el tema es plantearnos nosotras como capuchinas qué nos pasa que hemos perdido significatividad, qué nos pasa que no estamos donde tenemos que estar, qué nos pasa que estamos cómodas donde estamos. Entonces, hay que poner a la comunidad en otra reflexión, porque si no, nunca vamos a provocar los cambios, ¿no? Pero hay que animarse también a decirlo. Entonces uno dice una raya mal tigre que le hace a esta altura de la vida, pero si no, estamos siempre ahí, ay, con miedo, ¿cómo va a decir eso? ¿Y cómo vamos a decirlo? Hay que reflexionarlo. Entonces me parece que eso es muy importante. María, adelante, Carinti. Gracias. ¿Lo dije bien, Carinti? Muy bien pronunciado, muchas gracias. Bueno, algo que prácticamente desde que iniciamos en la comunidad, que les he comentado a mis hermanas, es que me he dado cuenta que es algo que yo viví en experiencia propia, o sea, algo que impide dar el paso en la vida religiosa o en la vocación en nosotras como mujeres es el empoderamiento femenino. Esta cuestión que nos vino a golpear a nosotras las mujeres en tu tiempo, tus cosas, tu gusto, y después, y si se da, otra cosa. En este sentido, el acompañar a las vocaciones femeninas es todo un reto. Que no se sientan violentadas en este sentido y que en Cristo pueden encontrar este sentido a sus vidas, pero sí se llega a complicar porque es tanto el bombardeo de la autorrealización que el entrar a una congregación sienten que ya no se puede. Entonces, el darle una resignificación a su ser mujer dentro de la vida consagrada no ha sido nada sencillo. Nada. Y inmiscuirte en las cuestiones de los jóvenes que te sientan y te vean parte de su vida, pues ya para mi edad ha sido también todo un reto, porque gracias a Dios estamos asesorando a un grupo de jóvenes a nivel nacional, pero es eso, es irte a donde ellos están y subirte a los árboles y que te enseñen con todo y túnica a subirte a los árboles y que no pasa nada y que vas a construir con ellos y que te vas a arrastrar con ellos y escucharlos en todo momento. Y sí te aceptan, sí te aman, te hacen parte de, pero vuelve en especial en las mujeres ¿y por qué voy a perder mi libertad? ¿Y por qué voy a perder decidir sobre mi cuerpo? ¿Por qué ya no voy a viajar? ¿Por qué ya no me voy a poder hacer esto o aquello? Y es ahí donde te das cuenta que la cuestión social ha transformado el pensamiento de la mujer. Y nosotras como congregación nos tenemos que adecuar al lenguaje actual y desde el lenguaje actual poder plantear esto que Jesús te propone como un proyecto de vida. Pero sí es todo un reto. Muchas gracias. A ver, yo digo,
volvemos a las motivaciones, ¿no? Cómo debe ser tan impactante la propuesta de Jesús y su evangelio, y cómo debemos trabajar las motivaciones para que lo que queremos asumir como un proyecto de vida sea también, o sea, quizás trabajar, adecuarlo más a la realidad, pero bueno, sin perder los valores que esto implica, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Por eso tenemos que ayudarnos mucho a través del diálogo y de la búsqueda compartida, coral, ¿no? Bueno, a ver, esas luces que vienen, y cómo ir pudiendo subsanar algunas cuestiones, revitalizar otras, replantearnos otras tantas, y bueno, y ver de qué manera caminamos más en sintonía con esta realidad. Igual también es lindo que en la vida religiosa las mujeres estemos bien paradas, ¿no es cierto? Que podamos tener voz, y eso también es quizás un modo de ayudar a empoderarnos, pero dentro de lo que es un proyecto comunitario. Y esa es la síntesis difícil de hacer, ¿no? No es mi proyecto, sino que es ser lo que soy en un proyecto comunitario. Entonces eso da para mucho, ¿eh? Sí, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, creo que hemos llegado a término. Muchísimas gracias. Seguimos encontrándonos en el camino de la vida. Acompañen este sínodo, que también ahí podamos encontrar algunas luces. Y bueno, seguimos haciendo camino entre todos, ¿eh? No solos, unidos, ¿eh? En comunión y en red. Así que muchísimas gracias por la paciencia, por todo. Y bueno, a disposición para lo que precisen. Muchas Gracias gracias. por este camino. Muchas gracias y buen Muchas viaje. gracias, Nela. Buen viaje. Bendiciones. Muchas gracias. Agradecer Buena gira por Roma. a Daniela de manera especial por este esfuerzo tan grande, pues de estar aquí en vísperas de este viaje a Roma. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que nos inspira estos 3 días que hemos estado, esta presencia lúcida, esta presencia también, pues con esta voz femenina en estos ámbitos, ¿verdad? Ayuda a estar distinto, ¿no? Nos ayuda a ir imaginando como cosas distintas. Pues muy agradecido de parte del equipo de Cruces, bueno, pues con Daniela, desearte este buen viaje. La última precisión nada más, entonces el trabajo nada más como recordando, por favor, subir su evidencia de aprendizaje en la tercera evidencia de aprendizaje. Si alguien ya lo hizo, porque hay unas personas de ustedes muy responsables, lo habían ya hecho en la primera, por favor, súbanlo a la tercera, ya que los que estamos revisando trabajos solo vamos a entrar a la tercera evidencia de aprendizaje. Ahí, como decíamos ayer, tenemos muchas opciones, contestar una sola pregunta a profundidad o una breve respuesta a cada una de las 3 preguntas, ¿verdad? Como nos decía Daniela, pues lo que nos ayude a reflexionar sobre nuestra vivencia de vida consagrada de nuestra congregación. Muchísimas gracias, buen viaje, Daniela. Gracias. Gracias a Cruces por todo. Por este espacio. Adiós, bendiciones. Adiós. Gracias a todos.